Buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 25 de enero. Se celebra en este día la fiesta de la conversión de San Pablo. Es también el fin del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Lo que normalmente celebramos de los santos es su muerte, su dies natalis, o sea, su verdadero nacimiento en la nueva existencia, en el cielo, el nuevo nacimiento pascual con Cristo, ¿no? Pero hoy celebramos de Pablo no su martirio, que recordaremos conjuntamente con el de San Pedro, el 29 de junio, sino su encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco, cuando debía contar alrededor de unos 30 años más o menos. El episodio se narra 3 veces en el libro de los Hechos, los capítulos 9, 22 y 26. Se ve que la primera comunidad cristiana lo consideraba de suma importancia, como así es, como origen de la apertura misionera del cristianismo. Un cristianismo que hasta entonces se había ceñido a los conversos del judaísmo y que ahora se abre a la gentilidad, a los gentiles. En las 3 versiones de Lucas, en las que los estudiosos ven matices distintos, cada vez se presenta el episodio como una conversión, mientras que, tal como lo cuenta Pablo en sus cartas, más bien se trata de un encuentro y de una vocación, un verdadero encuentro con Cristo, una verdadera llamada de Cristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, Porque verdaderamente la conversión, sobre todo en el mundo judío de aquel entonces, era dejar a los ídolos para seguir al verdadero Dios. Y eso en Pablo no ocurría. Pablo ya seguía al verdadero Dios. En el judaísmo es verdad, pero al verdadero Dios, ¿no? Y realmente lo que hace sí es un cambio de vida, pero por un verdadero encuentro con Cristo. Por eso Cursillos de Cristiandad tiene a esta fiesta, la conversión del apóstol San Pablo, como fiesta propia, ¿no? Fiesta de cursillos. Porque en realidad lo que vivió San Pablo fue un cursillo intensivo, con Ananías, que fue el instrumento de Dios, y allí Pablo tuvo un verdadero encuentro con Cristo que cambió toda su vida, la cambió por completo. De perseguidor pasa a ser realmente pues el apóstol de apóstoles, el apóstol de los gentiles. El Evangelio de hoy es Marcos 16, 15, 18. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. En el final de su Evangelio, Marcos nos transmite la gran consigna de Jesús, la evangelización a todo el mundo y hasta el final de los tiempos. Consigna muy oportuna cuando estamos celebrando la vocación de un apóstol tan admirable como Pablo. La misión es para toda la comunidad cristiana. Los apóstoles, en primer lugar, y entre ellos Pablo a título especial, aunque no fuera de los 12 primeros, cumplieron con heroica generosidad este encargo de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Es lo que el estribillo del Salmo nos ha hecho repetir en la liturgia del día de hoy. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Siguiendo así el espíritu del Salmo 116. Alabad al Señor todas las naciones. No solo Israel, sino todas las naciones. En el relato de la conversión de Pablo, uno no sabe qué admirar más. La elección sorprendente por parte de Cristo, un perseguidor, es el elegido, o la respuesta de Pablo, o la acogida de la comunidad de Damasco, que se las trae, ¿no? La iniciativa es de Cristo Jesús. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Pablo era la última persona que uno esperaría que fuera llamada como apóstol de Cristo, como San Mateo, recaudador de impuestos, un publicano, ¿no? Recordemos que había estado
Pablo presente en el martirio de Esteban, ¿no? Un joven llamado Saulo cuidaba los mantos, cuidaba las ropas de los que apedreaban a Esteban. Son las sorpresas de Dios. Soy Jesús, a quien tú persigues, pero lo elige como testigo suyo. Este hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre. Jesús le da un voto de confianza. La historia de las vocaciones nunca deja de sorprendernos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ahora, yo tuve compañeros de seminario, muchos mejor preparados que yo, mucho más santos, con más cualidades humanas, ¿eh? Y sin embargo, bueno, pues Dios capacita a los que Él elige. Y me ha ido limando en la timidez o en la cortedad. ¿Eh? Admiramos también la respuesta de Pablo, tan decidida como la de Pedro. Y los otros cuando dejaron las barcas y siguieron a Jesús. Pablo tenía una buena disposición humana y religiosa. ¿Quién eres, Señor? Su respuesta fue instantánea. Se puso a predicar y a demostrar a los judíos que Jesús era el verdadero Mesías, el Mesías que esperaban. Y a partir de ahora dedicará todas sus energías a la nueva causa. Las muchas dificultades que encontró en el camino y que Ananías ya le anunció, no enfriaron su entrega. Pablo se mostró siempre intrépido y nadie le pudo hacer callar. Su amor a Cristo fue el motor de toda su vida. Para mí, vivir es Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sé de quién me he fiado, hasta que en tiempos de Nerón dio el supremo testimonio en Roma con su vida. Tiene también su mérito la actitud de la comunidad de Damasco, empezando por Ananías. Era explicable que sintieran alguna suspicacia, cuando menos, ¿no? Conociendo las intenciones con las que venía Saulo. Pero se dejaron convencer y le acogieron, acompañándolo en su camino de fe y lanzándolo a la misión. ¿Actuamos así en nuestra vida como estos tres protagonistas? ¿Somos capaces, como Jesús, de dar un voto de confianza a las personas, aunque nos parezcan las menos indicadas? ¿Damos a Dios una respuesta incondicional, como Pablo, enamorados de Cristo, dedicándonos con ilusión a la evangelización en nuestro ambiente familiar, social, como testigos del Evangelio en el mundo de hoy? Tenemos un talante acogedor como la comunidad de Damasco para con aquellas personas que nos resultan incómodas o que pueden llegar precedidas de no muy buena fama, ayudándoles a encontrar y seguir su camino según la voluntad de Dios. Hoy termina la semana de oración por la unidad de los cristianos. Buen día para que todos los seguidores de Jesús se espejen, nos miremos en el espejo de este gran apóstol y aprendan de él su entrega del trabajo evangelizador, dando importancia a lo principal, a lo que tiene de verdad importancia, por encima de divisiones y rencillas, todos convertidos a Cristo, que es el Salvador de todos, y por tanto unidos entre nosotros. La fiesta de hoy nos invita a convertirnos también nosotros en nuestros caminos de seguimiento de Jesús. En la oración del día pedimos: concédenos caminar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser ante el mundo testigos de la verdad. Y en la poscomunión, que la Eucaristía de hoy nos encienda en el fuego del amor que abrasaba el corazón de San Pablo y le impulsaba al servicio de todas las iglesias, de todas las comunidades. Al final del Evangelio de Marcos, aquellos discípulos que fueron llamados por Jesús para estar con Él y para enviarles a predicar, reciben una confirmación de su misión que les lanza hasta los confines de la tierra. Aquella comunidad primera, como Pablo, como cada creyente del siglo XXI, ha de aprender a traducir en gestos concretos lo que significa creer. En primer lugar, nutrirse de la experiencia personal del encuentro con Jesús.
Y en segundo lugar, dar un testimonio incansable de lo que hemos visto y oído, por medio de esos signos que hacen referencia directa al Dios de la vida. O sea, combatir el mal, curar, hablar la nueva lengua del amor, ¿no? Escuchemos hoy a San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Dice él, como si lo hablara en primera persona, ¿no? Me llamo Saúl, como el antiguo rey de Israel, y quise imponer en Israel mi razón como razón de Dios. Todos tenían que ser como era yo, y de esa forma estaba siempre en guerra, obligando a los demás a someterse a mis razones para formar el pueblo de Dios a mi imagen y semejanza. No era malo, un perverso, sino todo lo contrario. Me creía bueno, lleno de razones, y por eso perseguía a quienes eran diferentes, como a esos nuevos cristianos. Les obligaba a seguirme, y así formé un partido de intransigentes divinos, de mi verdad y de mi ley, hasta que un día una voz, una luz, me derribó del caballo de poder donde me había montado y sentí de pronto la mentira de mi verdad. Solo entonces, desde el suelo, pude ver la razón de aquellos a quienes perseguía. Sentí que era Jesús aquel que me cegaba y le dije, ¿quién eres? Y pausadamente, con dolor y con amor inmenso, él me respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Y de ese encuentro nació el apóstol Pablo, el verdadero Paulo. Ya no era Saúl o Saulo, que dejó atrás, y cambió al nuevo nombre, el nombre de Pablo. Pues damos gracias a Dios por la vida, por el testimonio de San Pablo y todo lo que nos ha transmitido en sus cartas, en su trabajo incansable, a pesar de tantos y tantos contratiempos. Muchas felicidades a todos los cursillistas, al movimiento de cursillos de cristiandad. Muchísimas felicidades y ojalá que sigamos empleándonos fuertemente en el ministerio de la evangelización, que es ministerio de todos, no solo de los curas, de todos. Todos estamos llamados a ser evangelizadores en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro mundo del trabajo, donde quiera que se desarrolle nuestra vida. Que el apóstol San Pablo nos dé un trocito siquiera de su espíritu para conseguirlo. Muchas felicidades a todos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero muy grande en este día de hoy tan importante.